Siguiendo con las funciones del poeta según Detienne, ¿sí? No se olviden que ya estamos metidos en el texto de Detienne, los maestros de verdad de la Grecia, en la Grecia arcaica, y dentro de esos maestros de verdad estamos viendo el poeta. El poeta, cuando canta, eh, puede cantarle a los dioses en esas dos formas que acabamos de explicar, o puede cantar o puede celebrar las hazañas de los hombres intrépidos. Bien, ¿qué es esto? En Grecia hay una función del poeta. Recuerden, el poeta es un funcionario, ¿no? Es un funcionario, había dicho la vez pasada, de la soberanía de Zeus, como si fuera un empleado de Zeus, porque el tipo canta su gloria. Es un funcionario religioso, ¿no? Eh, entonces, con su canto, él también puede celebrar las hazañas de los hombres intrépidos. Acá voy a ver si explico algo más que no expliqué antes y que nos vendría bien para ubicarnos históricamente. Detienne dice que este poeta, este poeta inspirado, que no es cualquier poeta, es un poeta inspirado por una divinidad, eh, en Grecia se dio en la configuración arcaica, son los maestros, ¿verdad?, de la Grecia arcaica, eh, y antes del periodo arcaico. Antes de empezar a explicar la segunda función, los voy a ubicar temporalmente. En la historia de Grecia hay como distintas etapas. Lo que nosotros solemos identificar con la cultura griega antigua, ¿no? Como así, prendo la tele, Discovery Channel o History Channel, documental sobre los griegos. Mira, ¿a qué periodo se refiere? Se refiere a un periodo que va del siglo 8 a.C. al cuarto a.C. Ese es el periodo en el que se formó o en el que se dio la cultura griega que nosotros entendemos. Ese periodo del siglo 8 a.C. al cuarto a.C., que es el periodo que coincide además en Grecia con la formación de un tipo de sociedad que es la ciudad o la polis griega, ya lo vamos a explicar más adelante, ese bloque del 8 al cuarto tiene dos subperiodos que se nombran como el periodo arcaico y el periodo clásico. El periodo arcaico es el periodo instituyente, es decir, el periodo en donde se forma una cultura, en donde se crea una cultura, un periodo de muchos cambios, de muchas creaciones, de muchas transformaciones. Y del quinto al cuarto es el periodo clásico o instituido, que es el periodo donde la cultura ya está formada, está terminada. Cuando nosotros solemos hablar de Grecia, hablamos de estos dos periodos. Ahora, Grecia venía desde antes. A partir del cuarto hay como un renacer de la cultura griega y un crecimiento muy importante de la cultura griega. Y podemos conocer mucho de este periodo justamente porque hay muchos registros, hay muchos datos culturales, podemos conocer cómo era la vida cotidiana, la vida material, cómo se vestían, la cerámica que tenían, porque hay restos. Ahora, Grecia no arranca en el siglo VIII, la cultura griega, viene desde antes. ¿Y desde antes a qué me refiero? Siglo IX, siglo X, más o menos, un periodo que se suele conocer con el nombre de periodo oscuro o edad oscura. ¿Esto qué fue? Se llama edad oscura porque no conocemos mucho, porque son sociedades griegas que son como, se llaman sociedades de jefatura, se podrían pensar, que son como tribus, que no han dejado muchos restos materiales, mucho registro material, entonces no podemos conocer su pensamiento, sus hábitos, algunas cosas conocemos nada más. 9 y 10. 10, 11 y 12 antes de Cristo está el periodo micénico. El periodo micénico es un periodo, como es el periodo más antiguo de la historia griega, en donde la cultura griega giraba en torno al palacio. Hay muchos reinos y cada reino tiene una estructura que gira en torno a un palacio. Se llama periodo micénico porque uno de esos reinos, ni siquiera el más importante, pero tal vez el más conocido, fue Micenas.
esa ciudad que según la Ilíada era la ciudad donde reinaba Agamenón. Entonces, como los griegos creían que Agamenón era el rey de todos los de todos los hombres, creían que Micenas era la ciudad más importante. Entonces, cuando en el mundo moderno se descubre ese pasado griego y se descubre la ciudad de Micenas, se le dio el nombre de micénico a todo el periodo griego, en honor como a esa figura de Agamenón, ¿no? Como el rey de todos los griegos. En ese periodo micénico es en donde hay que ubicar al poeta inspirado hasta Hesíodo, que está en el siglo VIII, es decir, justo cuando está empezando esta nueva Grecia. Hesíodo es el último de esos poetas inspirados que podemos imaginar que vienen desde la época micénica. Es decir, fuertemente la concepción religiosa que estamos explicando, fuertemente la concepción de estos seres excepcionales, en donde el saber pasa por la excepcionalidad, hay que ubicarlos en la cultura griega que va del octavo para atrás. Después empieza a declinar ese poder. Digo, de quién lo dice, ¿no? Hesíodo es el último poeta inspirado. De hecho, él escribe. Tenemos un libro de Hesíodo. Hay que ir para atrás. Bien. Para atrás hay atestiguada, está bien atestiguada la función, la primera función del poeta, que es alabar a los dioses. Eso, en algunos registros de la sociedad micénica se tiene eso. La segunda función del poeta, que es celebrar a los hombres intrépidos, no se la encuentra, porque no hay datos en ese periodo anterior de Grecia. Sí se la encuentra en otras sociedades, no griegas, y se la encuentra en algunas sociedades muy específicas de la Grecia que empieza en el siglo VIII. Por ejemplo, en sociedades guerreras como la espartana. Entonces ahora voy a empezar a explicar la segunda función del poeta. La segunda función del poeta, que insisto, es una configuración religiosa, de un ser excepcional, de un poeta inspirado, en una concepción que considera que hay dos planos, todo eso, en esa segunda función del poeta, vemos que el poeta va a celebrar hazañas de guerreros. Y esto lo podemos observar en la Grecia histórica del siglo VIII, en las sociedades guerreras como Esparta. Bien. En Esparta, que es una ciudad de Grecia, en Esparta reinaba como una igualdad muy fuerte entre los espartanos. Esperen que estoy viendo. No. Me distraje con el chat, perdonen. Pensé que habían hablado. En estas sociedades guerreras era muy fuerte la igualdad que había entre los espartanos, entre los que eran los ciudadanos. No entre todos los habitantes, pero sí entre los espartanos. Si bien a partir del siglo VIII va a empezar a aparecer en toda Grecia cierto espíritu de semejanza, de igualdad ante las leyes, de paridad, en el caso de Esparta particularmente, que es una sociedad guerrera, en donde el ideal de los ciudadanos es el guerrero, reinaba una igualdad muy fuerte entre los ciudadanos. Todos los varones adultos espartanos eran considerados iguales. Entonces, ¿cómo hacía un guerrero para destacarse en una sociedad de iguales? Porque por otro lado, no estaba bien visto, por ejemplo, que un ciudadano quisiera tener más riquezas que su vecino. Eso, en el caso de Esparta y en el caso de Grecia en general, estaba mal visto. Que una persona quisiera dedicar su vida a acumular riquezas. Que una persona quisiera tener, no sé, una casa más grande que su vecino. En Grecia, horrible eso. No era nada valorado. No era un valor ese. En una sociedad como la espartana, muchísimo menos. En una sociedad como la espartana lo que se valoraba es el espíritu guerrero. Ahora, ¿cómo me diferencio de mi vecino? En un guerrero, el guerrero puede diferenciarse por sus hazañas en la guerra. Entonces, la segunda función del poeta es una función que se dirige a esos guerreros. Esos guerreros que nosotros podremos pensar, por ejemplo, que en la tradición mitológica son los héroes y que en la tradición histórica son estos guerreros espartanos. Y todavía más adelante
son los atletas, por ejemplo. Yo sé que estoy trayendo muchos elementos al mismo tiempo. Si se pierden, me avisan. No pierden el eje que es este. Es el poeta dirige su canto a un guerrero, a celebrar una gran hazaña. Voy a poner como tres casos distintos para que vean el registro enorme que esto supone. Primero, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el poeta con los guerreros? Bueno, piensen, ¿qué son las bandas militares? No es tan disparatada la relación entre el poeta o la música y la guerra. Todavía hoy, en los ejércitos hay bandas militares, como si hubiera una relación entre la música y la guerra. La relación más como arcaica de esto, ¿en qué consistía? ¿Por qué hay música en la guerra? ¿Por qué los soldados marchan? Van a la guerra y hay músicos que van tocando música. Bueno, en principio porque hay algo de la música que va generando como el ritmo, ¿no? De la marcha y va dándole valor a esos guerreros. Eso es una experiencia histórica importante. Entonces no es tan disparatada la relación de que un poeta cante la hazaña de un guerrero. Es una relación histórica ni siquiera griega, de muchos pueblos. ¿Cómo incentivar? Sí, tal cual. Más. En el caso específico de estos guerreros, que son todos iguales y que entonces quieren destacarse y cómo se destacan con la hazaña, ¿qué es lo que va a permitir que un guerrero se destaque? Su hazaña. Pero su hazaña sola no va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ya sabemos, en la concepción religiosa, el humano, el plano profano, es un plano muy precario ontológicamente. Es decir, las acciones humanas se perderían en la nada. Para ser, en esta concepción, para ser, ¿qué necesito? Entrar en contacto con la palabra mágico-religiosa. Entonces, lo que el guerrero necesita, lo que el guerrero va a buscar con sus hazañas, es destacarse para que el poeta las cante. ¿Se acuerdan de la Odisea? Y acá empiezo a retomar lo que había contado tanto de la Ilíada y la Odisea. Que Telémaco va a buscar a su padre y dice, es como si hubieran borrado la fama. Es como si nadie pudiera contar las hazañas de Odiseo, ¿no? Está como en silencio sus hazañas. Odiseo había caído como en el olvido, en la oscuridad, porque no están las palabras. Entonces, la palabra del poeta, al nombrar al guerrero, al nombrar la hazaña, lo que hace es darle ser a ese guerrero, le da el ser al guerrero. Estos guerreros entonces pueden ser los héroes, y ahí podemos ir, a Odiseo, Agamenón, Aquiles. ¿Para qué hacen lo que hacen? ¿No? ¿Para qué hacen la guerra? ¿Qué quiere hacer un guerrero acá? Creo que Virginia me había dicho la vez pasada, de vikingos, ¿no? Estos tipos peleaban ¿para qué? Para la gloria, para alcanzar el honor, no para sobrevivir. Tampoco para saquear, que también, por supuesto, nadie quería ir a morir a la guerra. Y por supuesto que después vamos a saquear y nos vamos a llevar riquezas del enemigo. Ahora, en primer lugar, un guerrero lo que quiere hacer es alcanzar la gloria, el honor. Y eso se alcanza realizando grandes hazañas. Les conté la vez pasada. Héctor sabe que va a morir en manos de Aquiles. Y Aquiles lo viene a buscar y Héctor baja de las murallas de Troya y enfrenta a Aquiles. Al principio se escapa, pero después lo enfrenta. Entonces, ¿cómo, Héctor? Si sabes que vas a morir, es tu destino morir en manos de Aquiles. No salís corriendo por otro lado si lo ves venir Aquiles. Yo haría eso, salgo corriendo por otro lado. Si sé que viene ahí el tipo que va a matar. No, ¿por qué? Porque el objetivo último de un guerrero no es sobrevivir. Es alcanzar la gloria y, es más, la gloria se alcanza en primer lugar, bueno, teniendo una bella muerte. ¿Y eso qué es? Muriendo como un buen guerrero, con el acero clavado en el pecho. Que quiere decir que estoy enfrentando a mi enemigo. Esa sería la mejor muerte para un guerrero. El guerrero no quiere morir de viejo, en un geriátrico. No quiere morir así un guerrero. El guerrero quiere morir. La mejor muerte es en la guerra. Ese es su ser.
A nosotros se nos escapa esto, porque nosotros tenemos una concepción no solo muy profana, sino muy moderna, muy urbana, muy neurótica de la vida y de la muerte, que uno quiere sobrevivir a toda costa. Bueno, han existido sociedades en donde el máximo valor no era la supervivencia biológica de la persona, que el máximo valor podía ser, como en el caso de estos guerreros, el honor o la gloria. Entonces, nosotros podemos encontrar esta experiencia del guerrero en los mitos, en los héroes. En la parte histórica, en los guerreros de Esparta, por ejemplo, que son sociedades guerreras donde los poetas iban a la guerra con una banda y después cantaban la gloria de fulano de tal. Y más tarde todavía, si entramos en el periodo histórico de Grecia, abandonando ya la configuración religiosa, en los atletas. Ustedes saben que en Grecia periódicamente se hacían unas fiestas en las ciudades que eran como fiestas nacionales, digamos. Cada ciudad tenía un rey como protector, ¿no? Por ejemplo, Zeus era el dios protector de la ciudad de Olimpia. Eso en Grecia se decía el dios Políada. El dios Políada, que es el dios protector de la polis. Apolo es el dios protector de Delfos. Y así cada ciudad tiene un dios protector. Como si fuera un patrono en la tradición cristiana, ¿no? Cada 4 años se realizaban fiestas en honor al dios Políada de tu ciudad. Y en esas fiestas se hacía de todo. Entre otras cosas, para honrar al dios se hacían competencias deportivas. Y los grandes atletas del periodo histórico de Grecia son como los herederos de esos grandes héroes guerreros, porque demuestran destreza física, ¿no? Habilidades, valentía. Y hay un poeta que después va y canta la gloria de tal atleta, para que no lo olviden. Y ahí todavía recordamos la gloria de fulano de tal que venció en la carrera de carros. Y está el poema de Píndaro, por ejemplo, que es un poeta griego, que canta la gloria de esos grandes como héroes de los juegos, ¿no? Algo así como aparece en Game of Thrones. No sé qué es lo que aparece en Game of Thrones. Que se enfrentan con espadas y eso. No me acuerdo, la vi la serie, ¿no? Pero no me acuerdo que haya aparecido algo parecido a esto que estoy diciendo. Bueno, lo que hay que entender es que estos torneos son competencias deportivas de donde vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos son los juegos que se hacían en Olimpia, en honor a Zeus. Pero esas competencias, esas fiestas se hacían en todas las ciudades. Y era muchas cosas, había teatro, había de todo. Entre otras cosas había competencias deportivas. Bien, las de Olimpia, por ser en honor a Zeus, el rey de todos los dioses y hombres, eran las más importantes. Entonces tenemos, en la tradición mítica, los héroes. En la tradición histórica, el guerrero de Esparta. Y en la época más histórica, fuera del plano religioso ya, los atletas. Son todas figuras parecidas que de alguna manera dependen de que el poeta les dé su aprobación. Entonces vamos a definir más concretamente en qué consiste esta segunda función. Más esquemáticamente esta segunda función, cómo se constituye. Primero, el guerrero está como tensionado entre dos potencias divinas que son la aprobación y la desaprobación. Es decir, su vida se juega como en dos fuerzas divinas, que son la aprobación y la desaprobación. Como si fueran dos dioses, aprobación y desaprobación. Los dioses le van a dar la aprobación o la desaprobación al guerrero. Dependiendo de esa aprobación o desaprobación, el poeta va a cantar esas hazañas o no. Este guerrero, como dije, va a estar obsesionado por la gloria, que es lo que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Y adquirir un nombre. La gloria, en el contexto de los guerreros, podía tener dos formas. Una, que en griego se dice kudos, con K, que es la gloria que le llega al guerrero de los dioses, ¿no? Es como el dios que se posa sobre el guerrero y lo ilumina. Y ahí está el guerrero, ¿no? Y después está Kleos, que es la gloria inversa, es la gloria que va como de boca en boca y asciende a los cielos. Entonces los héroes logran que los dioses posen su vista en ellos. Estas dos glorias dependen exclusivamente de la palabra del poeta. La palabra del poeta le va a dar el ser al guerrero. Le va a dar el ser al guerrero.
Por eso Etienne dice, el guerrero vale lo que vale su logos. El guerrero vale lo que vale su logos. ¿Por qué? Porque el ser del guerrero depende de la palabra logos, eso es en el sentido más específico del término, logos es la palabra. Depende de la palabra del poeta. Si el poeta no canta mis hazañas, yo no alcanzo la gloria. Entonces, la palabra del poeta es la que le da el ser al guerrero. Y eso pone al poeta en el lugar de ser un árbitro. El poeta es el que, aparentemente, para el guerrero decide su suerte. En realidad sabemos que son los dioses, ¿no? A través del poeta. Pero para el guerrero es el poeta el árbitro. Es como si todos se esfuerzan por destacarse. Es muy importante esto para entender lo que va a venir más adelante, ¿eh? Cuando cambie la mentalidad, que ya no se va a buscar destacarse. Perdón, se puede repetir que era kudos es la gloria que llega de los dioses al guerrero. Es la gloria que desciende de los cielos o de los dioses a el guerrero y lo ilumina. Eso es kudos. Y Kleos es la otra, ¿no? Es la que asciende a los dioses. Entonces el poeta como árbitro, se podría decir que cuando el poeta cantaba las hazañas de un guerrero pasaba a tener cierto lugar en el plano sagrado. Bueno, sí, lo que pasaba es a esto, Manuel, ahí voy a responder. La palabra del poeta, lo que va a hacer, le va a dar la aprobación o le va a dar la desaprobación al guerrero. Si le da la desaprobación, el poeta cae en el olvido. En el olvido. ¿Cuántos guerreros hay que han muerto y no sabemos quiénes son? Nos hemos olvidado de ellos. Terrible, es lo peor para el guerrero. Es lo peor, que se lo olvide. Caer en el olvido es caer en el silencio. Acá viene lo de Odiseo, que hablé tanto, ¿no? Odiseo está como olvidado. No hay palabras que nombren su destino. No hay palabras que nombren, digamos, su suerte, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? Yo pregunto y no hay palabras. No hay nada que me pueda decir qué fue la vida de mi padre, decía Telémaco, ¿no? Silencio. Si no hay palabra del poeta, caigo en el olvido. ¿Por qué? Porque cae en el silencio. Es lo peor que le puede pasar a un guerrero, en el silencio. Eso es caer en dónde? En la noche, ¿no? O en la oscuridad. En la oscuridad. Y cuando un guerrero cae en la oscuridad, ¿en dónde cae? En el anonimato. Terrible. Bueno, lo escribí mal. Anonimato. Ahí creo que está ahí. Caer en el anonimato para un guerrero es lo peor. Es lo peor. Es caer en el montón. ¿Cuántos griegos han muerto ante las murallas de Troya? Un montón. Sabemos sus nombres. Nosotros sí recordamos a Odiseo. El nombre ese vive todavía. Nosotros recordamos a Aquiles. ¿Por qué los recordamos? Porque entraron en la palabra del poeta. Porque ahí está el poeta cantando sus hazañas. Entonces, cuando el poeta le da la aprobación al guerrero, no hace que caiga en el olvido, sino obviamente queda en la memoria. Esta memoria, ahí estoy yendo al comentario de Manuel, esta memoria, entrar en la memoria, es como no caer en el olvido, ¿no? Que lo podemos recordar. Para esta experiencia es como seguir siendo. Es una forma, le da la memoria, sí, le da la memoria en el sentido que hace que se lo recuerde a ese poeta. Pero no como un recuerdo de, ¿te acordás lo que hizo fulano de tal? Esa sería la memoria con minúscula. Acá estamos hablando de la memoria divina. Es decir, este guerrero entra en la memoria divina. Y por eso es como si adquiriera un ser, como si alcanzara una inmortalidad. Le da importancia y reconocimiento, sí, pero más que importancia y reconocimiento, le da la inmortalidad. Entrar en la memoria es entrar en la inmortalidad, que no es que el alma del guerrero vaya para ningún lado, pero el guerrero busca esa inmortalidad, la inmortalidad de la gloria o de la fama, ¿no? Entonces, el poeta, si le da la aprobación, lo hace entrar en la memoria. Y eso es que lo hace entrar en las palabras. Acá está, en el discurso, en el canto del poeta, están las hazañas de Odiseo, de Agamenón, de Aquiles. No nos olvidamos de ellos. Es importante que alguien sepa de nuestras hazañas. Entrar en la palabra, que se opone a silencio, sería entrar en la luminosidad. Esto es importante porque sabemos de la relación entre luminosidad y aletheia, ¿no? La verdad es lo develado, lo desoculto. Y cuando uno desoculta, se ve. Es decir, aparece la luz.
Y eso es lo que hace el poeta. La palabra del poeta es como si pudiera iluminar las hazañas del guerrero. La memoria, la deidad, exactamente, Cristian, sí. Que entre en la memoria quiere decir no que entre en mi memoria y yo me acuerdo de Odiseo. No, entra en la memoria divina, que hace que todos podamos recordar a Odiseo. Bien. La luminosidad. La palabra ilumina al guerrero, ¿no? Lo destaca, lo destaca. Bien. Si le da la luz, si lo ilumina, si lo destaca, eso quiere decir que le da un nombre. Y lo quita del anonimato. Y ahí está, Odiseo, Aquiles. Son los nombres que recordamos de estos grandes héroes. Y eso es lo que les está dando el ser que ellos persiguen. Volviendo a lo que habíamos visto, si alguno vio Vikingos, yo soy sincero, vi la primera temporada nada más, me alcanzó, pero se veía bien esto, hijo, y es una sociedad de guerreros. Se ve muy bien esto. Esto que se ve en Vikingos perfectamente es aplicable a los espartanos y es aplicable a esta configuración religiosa de la segunda función del poeta. Son esos guerreros. Es exactamente ese mundo en el que el guerrero busca una inmortalidad. En el caso de estos, además, esa inmortalidad era entrar en una especie de cielo específico, ¿no? Que no era el caso de Grecia, pero es la misma lógica, la misma dinámica de un guerrero que quiere destacarse. Sí, después los tipos saqueaban, conquistaban, pero ¿para qué hacían todo eso? Lo hacían para ganar la gloria. Y por supuesto, lo digo, pero no, ni lo debería decir, esa gloria o esa fama no se alcanza de cualquier manera, ¿no? En el mundo actual, uno alcanza, a uno le alcanza con, qué sé yo, no sé, con engañar a algún famoso o con hacer algún escándalo para convertirse en famoso, ¿no? Y uno alcanza la fama. No es el caso de esta configuración. Uno no alcanza la fama haciendo cosas deshonrosas, que sería nuestro caso, ¿no? O el caso de nuestro mundo, no sé. Bien, se tenía que decir y se dijo, claro, por eso. Hay mucha gente que llegó a ser famosa por cosas deshonrosas, ¿no? Que no sé, no les abrirían las puertas del Valhalla, no sé cómo se dice, el cielo de los vikingos. Valhalla, no sé cómo se dice. Bueno, eh, entonces, por último, entonces decimos, la palabra del poeta le da el nombre, ¿no? Y lo quita el anonimato, lo quita el anonimato. Entonces, la segunda función del poeta, insisto, esto es porque puede ser más complejo, más confuso incluso, porque en realidad no está tan claramente atestiguada esta función en Grecia. Tenemos que reconstruirla con otras cosas. La reconstruimos con algo que viene de los héroes, la reconstruimos con algo que viene de la sociedad espartana, la reconstruimos con algo de lo que quedó después de Grecia en los atletas, o con otras culturas guerreras, como la de los vikingos. Pero es esto, es una función religiosa, estamos dentro de una concepción religiosa. Aunque hablemos de guerreros, es una concepción religiosa de la guerra. Se está jugando un ser ahí, que es el del guerrero, eh, en el que el objetivo no es, por supuesto, ir más allá, no es salvarse de nada, es la gloria como valor, ¿no? La gloria es demostrar que eran grandes guerreros, que eran como mejores guerreros, ¿no? Porque además viene de acciones en el mundo profano los relatos, no baja de las musas. No entiendo, Manuel. De vuelta, ¿cómo? Estas acciones, las acciones son de los guerreros, pero es el poeta el que va a cantar esas acciones. Y el poeta, ya saben, siempre está inspirado por las musas. No, justamente, muy bien la pregunta. No es que se inspiran en los hechos. A ver, los poetas, sí, claro que cantan las hazañas de estos guerreros, pero las cantan porque las musas le hacen cantar eso. Nunca es una decisión del poeta. No, nunca es una decisión del poeta que cantar. No. Recuerden esto, el poeta como ser excepcional, como cualquier otro ser excepcional, no es autónomo en relación a lo que canta o a lo que sabe. Su conocimiento, que puede ser lo que hizo Zeus contra Tifón o lo que hizo Odiseo en las murallas de Troya, eso que canta no lo elige el poeta, eso es lo que las musas le hacen cantar. El poeta no deja de ser un humano, no es un sobrehumano, es un humano
que tiene el don de que las musas lo eligieron para cantar. Por eso la aprobación de los dioses, claro. Es una aprobación divina que se gana el héroe, pero es de los dioses. Vos podés matarte esforzándote en la guerra, pero si los dioses no te eligen y si los dioses no deciden cantar tus hazañas, es muy difícil. Siempre están las musas como intermedio, digamos. Claro, sí, sí, absolutamente. Es que no hay poeta si no están las musas. El poeta sería una persona común y corriente. Hesíodo era como una persona común y corriente, era un pastor, tenía sus animales ahí en el monte. Como una persona común. Si no están las musas, no hay nada. Nunca un dios va a hablarle directamente entonces. Y bueno, no, en principio en Grecia la construcción del saber se hace siempre mediante estas figuras, que son los seres excepcionales. ¿Se le presentan los dioses directamente a los humanos? Se tendría que acordarme a ver algún episodio de que alguien en la época histórica ya de Grecia hable de que se cruzó con un dios. Seguramente alguno habrá dicho eso, pero la religión no piensa eso, ¿no? La institución religiosa entiende que el vínculo, la comunicación con los dioses siempre está mediado el vínculo por estos seres excepcionales. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, segunda función, la de los guerreros. Profe, pero en la Ilíada no se comunican con los dioses los guerreros. Sí, pero vos fijate que la Ilíada es un relato mítico, no es un relato histórico. Entonces ahí ya estamos en el plano del mito. Si ahí los hombres se comunican con los dioses directamente, de hecho en el combate están ahí, es porque en realidad todo ese relato es un mito. Y aún así, cuando aparecen los dioses siempre aparecen bajo una forma humana. Nunca aparecen con su rostro. Aún en los relatos míticos, cuando un dios está peleando entre los hombres, tiene la figura de un humano. Y el poeta dirá, y ahí estaba fulano, ahí estaba Zeus, o ahí estaba Ares, o ahí estaba, no sé, Poseidón, pero con forma humana. La forma divina el hombre nunca la ve, ¿no? El hombre nunca la ve. Bueno, perfecto.